Buenas, hoy continuamos con la segunda parte de nuestro maravilloso y alucinante viaje a Sudáfrica. Y después de haber recorrido las huellas y los pasos de Mandela en la primera parte de nuestro relato, hoy nos vamos a una tierra fascinante, importantísima para entender todo el relato surafricano. Hoy vamos a estar, entre otros muchos lugares, tras las huellas de los Zulú. ¿Sabe qué es absolutamente maravilloso de los Zulús en KwaZulu-Natal? KwaZulu es hacia los Zulú y Natal. Ellos, primera guerra contra los Boers. Los Boers los masacran y lo llaman la guerra del río sangriento. Y esa guerra le hace creer a los Boers que la gana porque Dios está con ellos. Y exacerba la crueldad. Entonces luego van a tener los Zulús las dos guerras contra los ingleses. La primera es la batalla de Isandlwana. La batalla de Isandlwana es la que pierden los ingleses en una derrota estrepitosa contra más de 20.000 Zulús. Y es la que siguen hablando de esa derrota como un momento de los más dramáticos de la historia del Imperio Británico, que es una cosa que vale la pena que revisemos. Cuando pierden esa batalla, pierden una batalla para ir a invadir un pueblo, sacarlo de allá y expandir un imperio, ¿me entiende? No, eso no tiene nada de heroico. Lo mismo que en el Álamo, cuando hacen tantas películas sobre el episodio del Álamo con todo y la banda sonora desde John Wayne hasta Tom Cruise, y lo que están haciendo es tratando de quitarle la tierra a los mexicanos. Entonces siempre que uno oye una heroica batalla vale la pena preguntar ¿para qué era la batalla? ¿Qué era lo que necesitaban ahí con eso? Entonces, esa primera batalla la ganan los Zulús. La siguiente batalla la va a ganar el ejército británico. Y con la siguiente batalla van a derrotar a los Zulús. Entonces, compartimentan su tierra. La rompen en pedazos y les quitan el estado de Natal y lo vuelven blanco. Por eso, cuando entramos en la historia de los Zulús, uno ve, primero, la cantidad de resistencia de los Zulús. La mejor noticia es que ahí están y la historia nos la cuentan los Zulús. Una maravilla que a veces uno se va hasta allá, a veces es bien remoto y tiene una cantidad de letreros que dice campos de batalla y son muchos los campos de batalla. Entonces haga de cuenta como cuando uno ve la batalla de Boyacá, pues esas son las batallas de ellos, pero mucho más grandes, con mucha más gente, mucho más duras. Entonces ellos allá cuentan sus historias. Y vale la pena ir a KwaZulu-Natal para escuchar la historia de los Zulús contada por los Zulús, porque uno solamente la conoce por los ingleses y las miniseries y las películas inglesas. Entonces es bueno saber cómo es que cuenta el otro la historia. En Sudáfrica el relato es definitivo y una de las batallas más importantes es la batalla por el relato. Y cuando uno solamente tiene fuentes de Occidente, solamente tiene fuentes de una sola forma de relato. Y se la cree porque se lo han repetido en muchas miniseries. Pero siempre hay que ir al otro lado del relato y saber cómo es la otra historia que te cuentan. Puede que no tenga, obviamente los Zulús no tienen la industria que tienen los ingleses. Entonces no nos pueden contar sus batallas más allá de KwaZulu-Natal, pero vale la pena llegar allá. Entonces, ¿qué pasa? Uno ve en los museos cómo los ingleses venían con otras tribus que también estaban peleando con ellos contra los Zulús, porque los Zulús se enfrentaron y oprimieron a muchos pueblos también. Haga de cuenta como pasaba con los aztecas o mexicas, que muchos pueblos fueron sometidos por ellos y por lo tanto cuando llegaron los españoles muchos pueblos se aliaron con los españoles porque tenían deudas pendientes con los mexicas. Con los Zulús pasa la misma cosa. Había pueblos que habían sido desplazados o derrotados o entraban en guerra con los Zulús que van a apoyar a los ingleses. De ahí mueren 500 personas en una batalla. ¿Cómo les parece que está el nombre de cada uno de los oficiales ingleses que murió, el rango y cuándo murió? Y los pueblos
de las comunidades negras de las diferentes etnias que pelearon al lado de los ingleses en las batallas de las guerras zulus y murieron con ellos, no tienen nombre, están solamente las cifras. Por eso sé que son 500. Pero de los oficiales ingleses sí es fulanito y tal, como pasa hoy día, ¿no? Que cuando alguien muere en ultramar viniendo del África del Norte son cifras, y cuando es occidental tiene perro, gato, se llama Karen y su mamá se llama Belén. Entonces, esa diferencia en muertes, nombres y honor a gente que peleó la misma batalla y murió de la misma manera. Entonces, o sea, el ejercicio de KwaZulu Natal es un ejercicio de relato histórico de la mayor importancia, porque nos muestra que la historia tiene muchos lados y solo nos ha mostrado una, como nos dice Shimananda, en el problema de una historia única. Entonces, para eso uno va a KwaZulu Natal. Y es impresionante. Y ganaron los Zulu porque no es que ahí están. Todos los Zulu, cuando Mandela sale de la cárcel, no están de acuerdo. Ellos no estuvieron de acuerdo ni con la lucha armada ni con la campaña de sabotaje después de Sharpeville y no participaron en eso. Cuando Mandela sale de la cárcel, va a haber un enfrentamiento durísimo entre el Congreso Nacional Africano y los Zulus, que estaban bajo el mando de Mangosuthu Buthelezi. Los Zulus no quieren formar parte de la nación del arco iris, sino quieren una provincia autónoma Zulu. Y la negociación con Mandela va a ser súper áspera y el nivel de violencia que se va a desatar entre la salida de Mandela de la cárcel ese 11 de febrero de 1990 y las elecciones en el 94, va a haber 10.000 muertos. O sea, esto fue una cosa súper áspera porque eran en guerra, también estaban contra los afrikaners que estaban en una lucha terrible por no perder el poder. O sea, esos momentos antes de que se logre imponer la reconciliación son momentos de extrema violencia porque la idea era ahogar en sangre la reconciliación, que era la bandera de Mandela y la bandera de Desmond Tutu. O sea, estas luchas son muy duras, pero al final terminaron ganando. Entonces, ¿cuál fue la negociación con Mandela? La negociación con Mandela fue volver a articular ese estado de Natal que los ingleses les habían quitado cuando los derrotaron en la última batalla y crear un gran territorio que se llama KwaZulu Natal. KwaZu es hacia la tierra Zulu natal. Entonces, pues es una historia con final feliz. Ve, ahí están los Zulus. Son 10 millones de habitantes. Tienen su tierra. Cuentan sus historias. Ahí uno no ve ni hoteles, ni resorts de multinacionales, ni nada de eso, porque esa tierra es Zulu. No mucha gente se hace al lado de los Zulú, donde ellos están, solo hay Zulus, pero ahí están. Y muy pocos pueblos. Es que mire, uno no puede contar esta historia ni de los maoríes, ni de los aborígenes australianos, ni de los pueblos nativos de América Latina, salvo los mapuches que siguen en su lucha. O sea, muchos pueblos perdieron su origen y el derecho, y por supuesto todos los pueblos nativos americanos que los borraron de sus tierras, y en Canadá que también las First Nations. Todas las historias de First Nations y todas las historias de Native Americans o todas las historias de los pueblos aborígenes en Australia que ni siquiera fueron considerados humanos, uno siente que llega a un lugar donde ganaron los que estaban ahí. Los Zulú están en su tierra, cuentan su historia, hablan en Zulú, son 10 millones, de un territorio inmenso que se llama KwaZulu Natal. Vale toda la pena ir hasta allá para que le echen a uno este cuento y salir con una clara historia de la identidad Zulú. Entonces de ahí nos vamos para un lugar que se llama Mupalanga. Esa es otra provincia. Cada vez que uno sale de un lugar, cambia todo. Cambia la geología, que hay unas piedras que uno nunca ha visto. Piedras que parecen panecitos. O sea, tienen las formas más increíbles piedras, pero piedras del tamaño de una montaña. Antes de salir del territorio Zulú, estuvimos en una pequeña reserva. Y a la llegada de la reserva, adivine quién nos recibe, casi nos morimos, par jirafas. Salen las jirafas a saludar todas bonitas y nosotros no podíamos creerlo. De ahí en adelante las jirafas nos acompañarían todo el viaje, nos harían caritas, nos mirarían, gigantescas y divinas las jirafas. Entonces llegamos a un lodge
donde la gente más querida, más adorada, era gente blanca, boer, y había muchos trabajadores negros también, y había un argentino domador de caballos, porque nosotros nos podemos encontrar en cualquier lugar del mundo, que había nacido en La Pampa y domaba caballos por allá. Entonces resulta que esta gente tan adorada, porque hay gente pa' querida, y uno entra al baño y había unas odas de fotografías a los ingleses de las guerras zulús, y otra también a los boers, y uno dice, ay, estos son los descendientes, los bisnietos de los que libraron esas batallas. Es muy curioso porque además están trabajando con trabajadores zulús en un lodge, y ambos tienen una versión distinta de la batalla y trabajan juntos. Muy raro, Paulo, muy raro. Y son gente adorada, qué gente tan querida, qué comida tan deliciosa, qué grandes fogatas, qué noche maravillosa en ese lodge, rodeados de jirafas, y donde iban los impalas y donde iban las gacelas a comer pastico donde uno dormía. De pronto uno los veía ahí dormiditos. Entonces, esa es la primera vez. De ahí en adelante nos internaríamos en las reservas. Luego nos vamos a otro lodge, y en ese lodge hay un hombre que tiene el espíritu antiguo de los boers. Un hombre bastante difícil de manejar, que se nota que fue un opresor en las épocas de la opresión, con una casa que conservaba todo el estilo intacto de las épocas más imperiales y más coloniales. Con una situación de los trabajadores que uno veía que no era tan distinta a la de antes, y había como muchos lugares ahí. Luego nos quedamos en una situación de aislamiento con Juliana, y luego ya nos encontramos y salimos adelante. Se hablaba ahí de una casa ilegal que lo decía con orgullo, que los rusos iban a matar animales. Nosotros no quisimos llegar a entender eso, porque hay una forma de casa ilegal que sigue siendo una cosa muy, digamos, muy poco conocida, pero ocurre frente a toda la cantidad de conservación que se hace en Sudáfrica, y los rusos van y matan animales, y eso todavía tiene alguna forma de legalidad. Eso nos dejó muy, muy impresionados, porque lo dijo como parte de la publicidad del lodge, y nosotros dijimos, no, pero esto está muy horrible. Y al otro día llegamos al lugar del mero paraíso, Abelama. Abelama es un lodge, que significa, Abelama es entre nosotros, amongst us, en lengua soto. Estamos en el territorio de los Pede, es gente soto. Hemos pasado también por las tierras de los Dembele. Y entonces, es que estos son Dembele, son Soto, son Swapji, son Xhosa, son Zulus, son Afrikaners, son ingleses, y todas esas son lenguas oficiales. Entonces son Dembele, y también son Banta, y los Banta eran parte de los Zulú, que luego fueron expulsados por los Zulú y crearon otra historia, y todo ese mundo, toda esa gente vive allá. Entonces vamos a llegar aquí a Abelama, y Abelana va a ser el lugar más bello del mundo, y ahí sí nos vamos a ver a los chita, con su familia, comiéndose un impala, comiendo todos, y la mamá chita come hasta que se le infla completamente la barriga y se echa patas arriba, ya satisfecha. Vimos rinocerontes. Lo de los rinocerontes es triste. Primero el que vimos solito, bueno, un rinoceronte solito como depre, y luego ya vimos una manada. Resulta que los cazadores furtivos siguen cortándole los cuernos a los rinocerontes. Los cuernos de rinoceronte están hechos de lo mismo que las uñas de nosotros, y vuelven a crecer. Pero en algunos lugares y en mercados en China y en otras partes del mundo son considerados afrodisíacos o curas contra el cáncer o otras enfermedades. Los cazadores furtivos les quitan los cuernos, y por quitarle los cuernos los matan, y eso está diezmando la población de rinocerontes. Entonces, ¿sabe qué hacen? Que esto me pareció re triste. Legalmente, en una situación quirúrgica de durmiéndolos, de quirófano, con todas las de la ley, les quitan los cuernitos a los rinocerontes para que no los vayan a matar por los cuernos, ¿ve?
Entonces es muy triste, dice uno, pero ¿qué pasa con la especie humana? Que toca quitarle los cuernitos a los rinocerontes para que no los asesinen. Y los rinocerontes anden ahí por cuernitos, sin cuernitos. Yo me traje uno de madera para traer uno que tuviera cuernitos. Muy triste eso, muy triste. Muy triste que haya que proteger la fauna de esa manera, muy triste que el comercio clandestino nos lleve a esos niveles de barbaridad, muy triste. Como estos parques tienen el tamaño de países, entonces es muy difícil realmente ejercer un control sobre los cazadores furtivos, a pesar de todo lo que se hace para evitarlo. Y por eso es que les quitan los cuernitos porque ni siquiera los pueden proteger a una escala en la que realmente puedan garantizar que no los maten, ¿sabes? Entonces muy triste y majestuosos los rinocerontes. Y una vez vimos unos de noche y un momento en que apagaron el carro y estaba lleno de estrellas. Y los rinocerontes caminaban a brevar agua en un pozo. Y ese fue un momento en que, no sé, toda la naturaleza y la vida vibraban. Fue algo tan bello, tan mágico. Entonces teníamos lodge. En el lodge teníamos salidas a las 6 de la mañana hasta las 9 y luego desde las 4 de la tarde hasta las 7. Y había 4 carros. Cada uno de los carros tenía un ranger diferente. 3 de ellos eran negros, una era mujer y uno era boer. El boer que nos tocó a nosotros, un hombre de 23 años, bastante fornido, que originalmente jugaba rugby, era un hombre chévere, bacano, buena onda, amigo de sus compañeros y con el que hicimos muy buenas migas. ¿Qué quiere decir eso? Una nueva generación de boers, afrikaners, nace con un discurso y una mentalidad completamente diferente en la cabeza, capaz de coexistir en una Sudáfrica del arco iris, tan diferente a ese señor que habíamos visto en el lodge anterior, que había sido un hombre criado y crecido y llegado a adulto y a mayor en la época del apartheid. Este man era fantástico. Con nosotros nos fue muy bien, hijo. Yo no conocía a los colombianos, ustedes son sensacionales, son divertidos, son amigables, les gustan los animales, se ponen contentos. Me encanta trabajar con ustedes y afirmaba en varias ocasiones que quería una esposa colombiana. Entonces este personaje gomoso del safari era un tipo realmente afiebrado y quería todo, quería mostrarnos todo, y de pronto ya cuando nos teníamos que devolvernos llegábamos más tarde porque nos quería mostrar hienas, porque nos quería mostrar búhos, quería lucirse con nosotros. Entonces, ¿cómo es ese safari? Los 5 carros se están comunicando entre sí y alguien está viendo qué se ve en qué lugar. Yo había ido a un safari en Kenia hace 16 años. El Masai Mara y el Serengeti son llanuras planas, donde todo se puede ver a gran distancia. El Parque Kruger y los parques de la reserva donde nosotros estábamos son bosques. Entonces, buscar a los animales en los bosques es distinto a verlos en la pradera. En la pradera, por supuesto, todo el mundo está estresado porque como todo el mundo se ve con todo el mundo, pues todo el mundo se anda depredando como de según la cadena. Aquí no, aquí están más relajados porque están ocultos por los árboles. Entonces toca ir a buscarlos en los árboles, toca ir a verlos. Entonces, un día estuvimos 2 horas buscando una leona y luego la leona se atravesó en la mitad de la carretera como si buenas, que si buscaban una leona. Entonces el otro todo bravo decía, llevo 2 horas buscándola hasta que se aparece ahí, you silly woman, y la leona ahí como, se les ofrece una leona. Entonces vimos leones hermanos, 2 leones hermanos ahí como parchando. Ellos generalmente no tienen estrés porque pues no tienen depredadores, los otros sí están más estresaditos. Todas las jirafas que tú quieras, todas las jirafas. Y vimos un elefante que se molestó mucho. Los elefantes en estado salvaje son bravísimos. Y el carrito quedó entre él y su familia, lo que lo puso muy inquieto, lo que lo puso a manifestar su inquietud. Y un tipo de eso se pone muy bravo, un elefante de esos, y uno se asusta. Y el ranger dijo, ¿dónde ven el elefante? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Díganme, dice, está atrás del automóvil. Y pegó una arrancada de esas de película. Estos rangers son unos choferes del otro mundo. En un mundo donde no hay, escarpado totalmente, lleno de bosques, y están hechos de una manera tal que los arbustos los va tumbando la camioneta esta para ir buscando los animales. Los animales están acostumbrados a ver esos carros.
Entonces no se asustan. Pero si uno se mueve de alguna manera, pues sí. Entonces cuando vimos los leones, uno de ellos dijo, ¿me puedo parar? Y el guía le gritó, no. Cualquier cosa que les llame la atención los puede alterar. Pero si usted se queda sentadito en su carrito sin poner cara de nada, ellos están relativamente acostumbrados a que hay esas cosas verdes que se mueven. Entonces, todos estamos en comunicación con todos. Entonces pudimos ver a la chita almorzando con los hijos, pudimos ver a la leona, pudimos ver un león, dos leones hermanos, pudimos ver estos hermosos rinocerontes, pudimos ver elefantes, búhos, hienas, y eso es una cosa de una emoción y de una maravilla eso sí que llena el espíritu de alegría. Hay gente que se le aparecieron jirafas mientras se estaba bañando porque el lodge donde estábamos no tenía reja, no tenía ningún tipo de cercas. Entonces los animales podían entrar allá, estaba separado por un puentecito, pero el puente no tenía ningún tipo de impedimento. Total, los animales podían llegar allá como les pareciera. Lo que sí nos advirtieron era que dejáramos las habitaciones totalmente cerradas, decían, no hay problema de inseguridad acá, pero si se les llega a entrar un mico, les vuelve la habitación de cuadritos. No llega a robar un pasaporte, un mico de esos y uno que fregó. Baboons, baboons, micos, de todos los micos se veían allá también. Y entonces dice, de eso sí hay que cuidarse, porque ellos hacen lo que les da la gana. Entonces cuiden todo eso. Entonces, allá fue uno de los sitios más maravillosos, allá es el ecoturismo, y también nos damos cuenta que durante la época del apartheid sacaron a las comunidades de sus tierras considerando que la ecología tenía que ser absoluta y que las comunidades no rimaban con la ecología, cosa que es muy importante entender porque la ecología no puede tampoco atacar a los humanos. Entonces, después de la caída del apartheid, es que después de la caída del apartheid, pues toca volver a ser un país. Total, el país tiene 31 años. Entonces, va a haber una restitución de tierras, va a haber una conversación y va a haber acuerdos de economías híbridas, donde los territorios pertenecen a las comunidades, en este caso a una comunidad Pedi, Soto, pero los administran en el modo de negocio de leasing los boers. Entonces hay negocios conjuntos, economías híbridas y nuevas formas de relacionarse. No quiere decir que el poder no esté, el poder sigue estando en manos de unos pocos blancos y también hay negros millonaricísimos, pero hay una cantidad de formas, digamos, de economía mixta con relación a lo que era solamente exclusión durante la época del apartheid. Y ese va a ser el caso de Avelana, y Avelana se llama así porque ese es un nombre soto, que significa aquí entre nosotros, y es el lugar histórico de las comunidades bantúes. Y también una de las cosas más curiosas es que los boers hayan sido ecologistas y hayan querido preservar estas reservas desde siempre, por eso todavía no existen, y antes de eso las hayan preservado los pueblos bantúes que históricamente los habitaron y que entendieron el reino sagrado que significa estar en estas reservas. Y yo recordé lo que es Kenia, que es un país soberano y que es un país donde no es una reserva, es una llanura, es distinto. Estos son reservas y lo otro es una llanura gigantesca que es lo que hay en Kenia, el Masai Mara y el Serengeti, que son un solo ecosistema separado por esas fronteras absurdas que hicieron en el reparto de África. O sea, la llanura es una sola, como el llano es uno solo. Y la gran travesía que cada año hacen los ñus, 1 millón de ñus, que salen del Serengeti y atravesan toda la llanura y alimentan a todos los animales de su camino, llegan 250,000 en uno de los espectáculos más fantásticos de la naturaleza, no conocen fronteras, no conocen barreras. Después nos vamos a ir a un santuario de elefantes. Entonces, ¿cómo así que un santuario de elefantes? ¿Eso qué quiere decir? Un santuario es un lugar protegido, donde los animales han sido rescatados, huérfanos, desprovistos de la manada, se los quitan a los cazadores furtivos, muchas veces heridos, y estos animales van a ser llevados al santuario para su protección, no se van a poder reproducir. Es como que los pensionen.
Entonces decidieron amaestrar a estos animales para hacer posible que la gente pueda entender a los elefantes y pueda acercarse a los elefantes. Uno de ellos tenía el tamaño del bus, en el que íbamos 25 personas, el de un elefante. Entonces, digamos, como las fotos que tenemos donde estamos al lado de los elefantes, es porque eso es un santuario. En un parque natural no existe el menor peligro, porque ellos en su estado natural son ferocísimos. Y en el santuario pues son sobrevivientes de vete tú a saber qué historias tan tristes, y que hace que la protección permita que ellos puedan tener una larga vida y no todas esas historias, porque de todas maneras siempre están amenazados, ¿no? Porque los elefantes tampoco tienen depredadores fuera de los humanos, pero los humanos son terribles. Entonces por eso existen los santuarios y por eso le quitan los cuernitos a los rinocerontes, cosa que era demasiado triste. Después de estar 4 días acá y de haber recorrido esa Sudáfrica interior y misteriosa, Zulú, Mupalanga, vamos a llegar al corazón de la historia, Johannesburgo. Vamos a viajar en avión hasta Johannesburgo y vamos a hacer las visitas más poderosas para nuestro relato, Soweto. Cuando vamos a Soweto, nos vamos a encontrar con el Museo del Apartheid, que es donde les digo que lo clasifican a uno por raza, que es donde le digo que muestran todo. Ahí está la foto de la primera votación, que es una cosa de multitudes. Y ahí está otro de los personajes que viene de nuestro relato con todo amor y que hizo todo su trabajo en realidad en Ciudad del Cabo. En Ciudad del Cabo es donde él se volvió un arzobispo. Pero vamos a encontrarlo, digamos, todo el relato de él en el Museo del Apartheid. Desmond Tutu. Nosotros le hicimos 2 podcasts a Desmond Tutu. Es muy importante entender que la educación, cuando se hizo la educación bantú, donde degradaron los sistemas de educación para los bantús, para no enseñarles matemáticas y que no pudieran contar las riquezas de la nación, él dijo, no se puede seguir siendo profesor, que era originalmente, en un sistema educativo de estos, y ahí fue cuando buscó las iglesias, entró a la iglesia anglicana y se terminó volviendo obispo. Bueno, el Museo del Apartheid nos revela el corazón de las tinieblas, porque nos muestra todas las leyes de la segregación racial. La segregación racial en Sudáfrica es una institucionalización del racismo con un nivel de codificación increíblemente detallado, con todas las formas posibles de excluir a la mayor cantidad de comunidades de uno de los países más diversos de la Tierra, de manera que su vida no sea posible. No puede uno creerlo. Y cada vez las leyes son más severas y más severas y más excluyentes y más detalladas. Y la manera como ellos logran sistematizar el odio es a través de la educación. Toman la educación como una manera de hacerle daño a las comunidades que pretenden excluir, llevándolas a niveles cada vez más inferiores, que los convenzan de que no tienen ni destino ni merecimiento ninguno, y llevando a las comunidades blancas a los niveles de educación de élite más exigentes, para que sientan que lo merecen todo por su origen racial y sientan que su educación es eximia, mientras la otra educación es deliberadamente degradada. Yo no me imaginaba nunca dónde la educación podía ser un arma para hacerle daño a las personas, cuando la educación es lo que te conecta con el conocimiento, cuando desde el punto de vista de la ilustración, la educación era la que hacía posible la mejora de los seres humanos, en la medida en que tuvieran acceso al conocimiento. Utilizar esa misma educación para degradar a las personas es una de las mayores perversidades que puede imaginar el ser humano. Y eso es el apartheid. Es la degradación programada, es la crueldad dirigida, es la sistematización legal de la exclusión, tomada de las leyes de Nuremberg. Fuera de eso, ellos estuvieron en Estados Unidos, conocieron el Jim Crow System. Ellos conocieron la discriminación infinita contra los aborígenes australianos, a los que ni siquiera se les consideraba seres humanos. Hicieron como una especie de compendio de todas las diferentes formas de segregación, y la síntesis de todas es el apartheid. Así que el apartheid
es la discriminación hecha filosofía, institución, Estado, discurso y destino. Entonces, eso es una cosa completamente increíble porque empieza... ¿Cuál es el papel de la educación? El papel de la educación es hacer a la gente sentir inferior, no merecedora. No tenían servicios públicos en Soweto para que sintieran que el barro y la falta de acueductos era su etos, era lo que se merecían por haber nacido inferiores. La idea de la inferioridad racial como un pensamiento a masificar para que no hubiera los derechos es una de las cosas más aterradoras del apartheid. El hombre que va a cambiar la conciencia histórica de esta degradación se llama Steve Biko. Steve Biko es un hombre que va a hacer un movimiento de conciencia que va a empezar a decirles que no hay razas superiores ni inferiores y que la degradación es un efecto de la perversidad humana y no del destino natural de nadie. Steve Biko va a morir de una manera terrible, lo muelen a palo, le producen contusión cerebral en una clínica, en una cárcel, lo llevan desnudo hasta Pretoria, lo meten en una cárcel en condiciones de total tortura y luego dicen que hizo huelga de hambre y lo culpan por haber muerto. En el Museo de la Apartheid hay una gran cantidad de sogas, porque decían que los prisioneros se ahorcaban en las celdas cuando en realidad los mataban, decían que morían por suicidio cuando en realidad los mataban, decían que hacían huelga de hambre cuando en realidad los torturaban. La crueldad en todas sus expresiones en el Museo del Apartheid. Y entonces, pues uno queda aterrado con todo lo que ve. Yo lo había visto antes y me pareció muy, muy fuerte. Ahora es un poquito menos dramático de cuando yo lo vi, porque cuando yo lo vi era vivencial, mucho más duro. Y ahí está la famosa foto de Mandela con François Pienaar, capitán de los Springboks, campeones de rugby en 1995. Hoy por hoy, el equipo que unió a la nación en Sudáfrica, el capitán es un negro, que estuvo casado durante muchos años con una mujer blanca, Boer. Y hoy por hoy, el rugby es el deporte nacional. Y cada vez que juegan, blancos y negros se toman el estadio sin ningún tipo de problema. O sea, tienen mucho menos problema los blancos y los negros en un estadio de rugby actualmente, después de la caída del apartheid, de lo que puede tener cualquier barra brava en un partido local. Luego esto se puede chévere, aún en las condiciones más extremas donde tanta gente murió por el derecho a unirse una nación a través del deporte. Todo es aprendizaje allá. Y entonces uno ve cómo la educación hace la diferencia y cómo la educación es digamos, como la posibilidad histórica de cambiar. Steve Biko, además hay una película, esa película la dice Richard Attenborough, la va a protagonizar Denzel Washington, la música la va a hacer Peter Gabriel, la película es de los 90s y te cuenta la historia de Steve Biko, pero este hombre hay que rescatarlo porque ese hombre fue el que realmente hizo la antesala de todo lo que Mandela llevaría a cabo en su vida. Y es el cambio de conciencia. El más aterrador de todos los regímenes puede caer con un cambio de conciencia. El cambio de conciencia no es suficiente. Se necesita un activismo tan fuerte como el que esta gente tuvo. Pero sin el cambio de conciencia no hay nada. Y eso fue lo que hizo Steve Biko. September 77, Port Elizabeth, weather fine. It was business as usual in police from 619. Oh, because oh, Se nos aparece, estamos allá en el Museo del Apartheid, pero además está la casa de Mandela. Y la casa de Mandela, ¿sabe a quién ve uno? A Winnie. Winnie Mandela aparece, la madre de la nación. Winnie Mandela atravesó todas las crueldades del régimen. La tuvieron presa,
La torturaron con su misma menstruación por ser mujer. Le quitaron las niñas, la tuvieron con las niñas en unas condiciones degradadas. Winnie pagó el peor precio y Mandela decía que todos los errores históricos que hubiera o no cometido Winnie los hizo única y exclusivamente por ser la mujer de él. El papá le había dicho a Winnie: no se case con ese hombre, que ese hombre no es un hombre sino una causa. Lo van a llevar a la cárcel y usted va a ser la mujer de un prisionero toda la vida. Dicho y hecho, a los 3 años lo llevaron a la cárcel. Winnie pasa todos los horrores. Winnie va a tener un cuerpo de seguridad y la acusan de haber mandado matar a un joven informante por considerarlo traidor. Eso va a pesar sobre ella toda la vida. Pero sobre los demás no, ¿eh? Esta gente viene de la lucha armada. Uno no sabe qué fue lo que hicieron, pero solo se la cobran a Winnie. Con Winnie hay mucha dureza. Winnie no, digamos, no tiene como toda la... Muchas veces el reconocimiento es una figura polémica, pero para muchos es la madre de la nación. Ella sostuvo toda la fuerza de la lucha fuera de la cárcel, porque la vida era muy dura para Mandela en la cárcel, pero la vida era muy dura para los demás por fuera. Y lo que le tocó hacer a Winnie Mandela y lo que vivió Desmond Tutu para conocerla, darle a conocer al mundo la tragedia, lo que hicieron los músicos, lo que va a hacer Miriam Makeba, Hugh Masekela, o sea, Hilton Center, mucha gente va a estar allá denunciando ante el mundo. Mr. Maguire, que es el que va a tomar las fotos que le van a dar la vuelta al mundo sobre lo que pasó allá. Esto es la resistencia de un pueblo, muchísima gente luchando. Entonces uno llega a la casa de Nelson Mandela, pues por supuesto que está todo lo de Nelson Mandela, pero la que está es Winnie. Y uno dice, Winnie fue muy importante. O sea, no subestimemos ni dejamos de lado la figura de Winnie Mandela. Investiguémosla con todo lo polémica que pueda ser. Sin ella tampoco hubiera podido ni él aguantar ni nada suceder. Y él decía que el crimen de ella era haber sido su mujer, que todo lo que le pasó era por ser la esposa de Nelson Mandela. Me sorprendió la cantidad de cosas que hay de Winnie. Winnie estudiando, Winnie cosiendo, Winnie por aquí, Winnie por allá. Lo fui a ver a él y me la encontré a ella. Y por supuesto, pues está Nelson Mandela, pero está Winnie. Entonces, ahí en el Soweto está la casa de Nelson y Winnie, luego la casa que Winnie tuvo y luego la casa de Desmond Tutu. Entonces todo eso queda en una calle, por eso me dicen que en esa calle es donde quedan 2 premios Nobel, Nelson Mandela y Desmond Tutu. Y allá ese va a ser un lugar muy especial. Después de eso vamos a parchar en Soweto a un restaurante popular donde está toda la gente almorzando. Hay muchos diseñadores, mucha moda, muchos talleres, muchos diseñadores, muchas telas, mucho trabajo textil y de diseño bellísimo, bellísimo de esta gente, maravillosa. Y luego después vamos a la última visita que va a ser muy dura, que es la visita del Museo Hector Peterson. En 1976, fuera de que la educación ya estaba más degradada, que era la educación bantú, ahora van a hacer un paso final, que excluye a todas las comunidades negras del derecho a la educación, y es imponer la lengua africana. La lengua africana no la habla nadie, solo los africanos, que son una minoría. Es decir, fuera de estudiar en condiciones degradadas, donde te estaban dando una educación deliberadamente horrible, ahora te la van a poner en un idioma que no hablas. Entonces tampoco no, salieron a protestar. Y salieron a protestar y empiezan a matarlos, como en la matanza de Tlatelolco, como en Ayotzinapa. Van a matar 700 muchachos. Y ahí, en Hector Peterson, están enterrados algunos de ellos, lo cual es absolutamente escalofriante. Y están todas las fotos de cómo la policía los mató, y la foto que le dio la vuelta al mundo, que fue la que tomó Mr. McWand, que es la foto de una niña sosteniendo el cadáver de su hermano, de 13 años, como una pietá, corriendo en el horror de la sangre. Eran muchachitos de bachillerato, y les dispararon francotiradores y policías como si fueran patos, sin ningún tipo de piedad. Ese museo es particularmente doloroso, porque además todos los demás museos van para alguna parte y alguien se salva. En el Museo del Apartheid está también la Nación del Arco Iris, los músicos que dieron la conciencia, Artists Against Apartheid,
Estaban las figuras, pues cuando Bono sacó Silver and Gold, cuando Black Uhuru sacó Free Nelson Mandela, están todas las canciones de liberación de Mandela y toda la importancia de la música en la conciencia histórica de un pueblo. Todos los museos van para alguna parte, algo pasó más chévere, pero este no. El museo de Hector Peterson, el nombre de este muchacho de 13 años que va muerto en los brazos de su hermana, es donde se cuenta la matanza de Soweto. Soweto significa Southwest Township. A partir de la matanza de Soweto van a empezar las sanciones. Y después de que van a sancionar a un jugador brasilero nacionalizado inglés con un equipo británico por ser mestizo y por lo tanto enemigo de la nación. Los británicos sacan su equipo de allá. Ahí empiezan las sanciones y es cuando los van a sacar de todas partes, de la FIFA, de las ligas de rugby, los van a sacar de los olímpicos, los van a sacar de todas partes. Y el deporte, que es una esencia de la cultura surafricana, hace que los boers empiecen a cuestionarse si son parias en el mundo, si nadie los recibe. Si ser blanco con un pasaporte surafricano está mal, entonces ¿será que están haciendo algo mal? Eso se lo pregunté a Mr. Rolf Mayer, uno de los que desbarató el apartheid cuando lo conocí 16 años atrás. Dije, ¿cuándo ustedes se dieron cuenta que no era viable ese proyecto? Y me dijo, cuando en el mundo entero nos censuraron a nivel deportivo. Ahí nos dimos cuenta que algo estaba saliendo mal. Entonces al otro día lo que vamos a tener pues es la charla de despedida, el reconocimiento a Sham por su conocimiento, por su amor, por su manera de darnos de tantas maneras tan hermosas su guianza y su generosidad. A Sham, con todo cariño, un gran abrazo desde acá. Y también a toda la gente que estuvo con nosotros en ese viaje y que abrió su espíritu y su corazón para poder enfrentar estas realidades tan grandiosas y tan dolorosas. Y todas las fuerzas del espíritu, y bueno, y a Juliana que hizo posible nuestros sueños. Entonces al otro día vamos a un restaurante y en el restaurante hay 7 músicos que son vocalistas, allá son vocales, en un barrio bohemio de Soweto. Y resulta que ellos tienen unos bailes que eran comunicaciones en las minas, porque estaba prohibido hablar en las minas. Y entonces ellos después de eso empiezan a incluirnos en el barrio, en el baile a los colombianos. Cuando de pronto empezamos a poner música colombiana, nos tomamos esa vaina, todo el mundo se pone a bailar. Después de que ponen Jerusalén, se arma un parrandonón. 4 mujeres que estaban allá tomándose un café se deciden meter con nosotros en el baile y empiezan a decir, esta gente es como nosotros, tenemos la misma sangre. Entonces terminamos bailando con toda la comunidad negra de Soweto que está en el restaurante y los niños terminan mirándonos por las ventanas de ver a qué hora se armó ese parrandonón y terminamos armando la fiesta de Sudáfrica, la celebración de haber visto este viaje tan alucinante, tan bello para el espíritu, para el alma, para la esperanza. Hay mucha desesperanza, sí. Hay mucha gente que dice que el nivel de desempleo es altísimo, que el nivel de criminalidad es altísimo, que muchos sueños no se han cumplido. Y hay una sensación también de que les quedaron debiendo mucho de lo prometido. Han pasado 31 años, pero mucho ha cambiado. Y la nación del arcoíris sí existe, y la atravesamos toda. Y los mensajes de paz y reconciliación siguen haciendo posible que exista esta nación y sin ellos no hubiera existido absolutamente nada, sin una venganza infinita que hubiera llevado a un pueblo a una sangría permanente de donde no hubiera salido nadie. A Mandela le decían que le podían acabar la paz en 5 minutos, le decían los Boers, que se estaban oponiendo al proceso, que estaban teniendo la fracción que tenía la resistencia más grande y él dijo, pues sí, claro que sí, pero ustedes son minoría. Y nosotros somos, pero el 80%. Si ustedes lo hicieran, no se los perdonaríamos. Y esto se convertiría en un conflicto que no haría la vida posible ni para sus hijos ni para los míos. Y ahí ¿quién gana? Nadie. Entonces, uno puede ver la desesperanza de una nación que enfrenta criminalidad, desigualdad, contrastes terribles. Uno puede ver la esperanza de una nación que le dio la vuelta a la historia. Uno puede ver un pueblo que se está perfilando
como una potencia africana que hace los BRICS, que está desarrollando una economía paralela y alternativa, que ha tenido una posición frente a la Corte Penal Internacional en el caso de Gaza, por la misma historia que ellos han sufrido, van a ser los que denuncien el genocidio de Gaza ante la Corte Penal Internacional. O sea, en este momento Sudáfrica tiene un papel, una posición ante el mundo totalmente nueva y diferente, pero sobre todo hay una cosa que ellos aprecian mucho, que nos lo hizo caer en cuenta el guía que conocimos para Soweto. Ellos no se podían comunicar con nadie, estaban completamente bloqueados. No había nadie que pudiera entrar o salir de allá por las sanciones. Hoy por hoy, ellos tienen excelentes relaciones con el Magreb, que es la parte norafricana. Ellos tienen relaciones con todo el África, irradia en un mundo para todos los demás africanos. Son el corazón de una África nueva. El África es el continente más joven en este momento. La mayoría de sus habitantes nacieron en el año 2000. Hay una clase media importante. Hay una cantidad de conocimiento tecnológico que ellos están desarrollando. Hay un continente que está emergiendo. Hay un mundo que está mirándose en África y que solo lo muestran en noticieros a través de las sequías, de las guerras o de los golpes de Estado. Y no a través de toda la pujanza, el desarrollo, las lecciones históricas que nos puede dar, por ejemplo, Ruanda, cuando los surafricanos desarrollaron una metodología para que los pueblos se encuentren en un lugar diferente en la historia. De ellos viene la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Esa es la idea de Desmond Tutu original, o sea, la marca la tiene Desmond Tutu, pero lo da para el mundo entero y por eso lo van a hacer también los ruandeses, por eso lo hicimos nosotros también. Entonces lo que vemos es un gran país, con todos los problemas del mundo. ¿Quién no los tiene hoy día? Muéstreme el paísito que le quedó perfecto y que todo lo tiene solucionado aquí en el momento del relato. Pero esta gente le dio la vuelta a la historia, le dio la vuelta a su destino y comprendió que un movimiento de conciencia era capaz de transformar lo más profundo de la historia. Y haber visto esto, bailado con ellos, además vimos unos cañones en la mitad del viaje, un cañón que es más grande todavía, vimos una cantidad de geografías increíbles, geográficamente hablando. Esto es una locura. A nivel de la diferencia de la vegetación, de la naturaleza, de las piedras, de los cañones, de las historias y de la historia misma de Sudáfrica, es tan poderosa a nivel natural como es tan poderosa a nivel histórico. Es tan poderosa a nivel espiritual como es tan poderosa a nivel geológico. Entonces, este viaje en Sudáfrica atraviesa todas las posibles gamas de lo que uno como humanidad puede imaginar entre la naturaleza, la vida y la esperanza. Por eso, este es uno de los viajes más importantes que yo he hecho en la vida y que quería contarles porque pues no me aguanto. O sea, es que me saludan y arranco a hablar. Entonces, afortunadamente les puedo contar estas historias y de esa manera permitir que mi alma regrese y la de todos los viajeros que se les quedó el corazón en Sudáfrica. Entonces, desde los espacios de la espiritualidad de Gandhi, de la no violencia, del apartheid, de Mandela, de Desmond Tutu, de Winnie, de los Zulús, de Mpumalanga, de los parques naturales, de la diversidad de todos los pueblos, de los de Mbele, de los de Soto, de todas las historias de cómo cada uno de estos pueblos sufrió y cada uno de estos pueblos desarrolló una memoria que les permitió encontrar el arco iris en el corazón del sufrimiento y la esperanza. En la narración, Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez, Milena Beltrán y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca. En la investigación, Arturo Jiménez, Elvira Moreno y Daniel Mesa.